implicación en las decisiones o en las propuestas que se han planteado en ese proceso. Y ellos entienden que no entienden las prisas por centrar la reflexión únicamente en la gestión de la carretera. Ellos creen que se debe profundizar en lo que significa Teno para el municipio, para Buenavista, y exigen más tiempo para debatir sobre esta regulación. Sí, bueno, ellos incluso lo llegaron a manifestar en el cine, ¿no? En cuanto a los plazos. Lo que sí es cierto es que yo, tanto en el cine como ahora pues también te lo comento, nosotros lo que sería el proyecto Territorio Hey es un proyecto a 4 años y va a trabajar no solo en Buenavista, va a trabajar en los 31 municipios, en los municipios que se sumen a este proyecto. Van a trabajar todo lo que son los procesos de desarrollo comunitario de cada municipio. Partiendo de eso, aquí hay que señalar que esto es una cuestión concreta que viene dada por el área de medio ambiente, en el que ya en el PRUC, en el propio el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Teno, establece ya la regulación de Teno, partiendo de esa necesidad y teniendo en cuenta incluso que bueno, lo que había pasado en la carretera, todas las medidas de seguridad que se adoptaron, las obras y demás, el proceso participativo no fue un proceso amplio de Buenavista ni de Teno, sino fue la regulación al acceso de la punta. Entonces, cuando nosotros... Y no la regulación del disfrute del espacio, ¿eso no? O sea, estando ya dentro del espacio de Punta de Teno, en el proceso no se habla de regular cómo se disfruta de ese espacio. También surge. Que es un poco lo que plantea el propio González Forte, el portavoz de Sí se puede. No, también surge del proceso. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el diseño, ¿no? Nosotros tuvimos una primera reunión que fue la presentación de cómo íbamos a hacer ese proceso participativo. Luego, en una segunda ocasión, hicimos la identificación de todos los agentes, que fuimos a todas las asociaciones y territoriales, ¿no? O sea, a la ciudadanía sin asociar. Luego también, pues, se hizo un esfuerzo para que la información, la comunicación llegara a todos los domicilios de Buenavista del Norte, ¿no? Y una vez, cuando ya se había detectado todo eso, se hicieron lo que hemos llamado los talleres. Y en esos talleres, lo que se le preguntaba a la gente era la regulación a la punta de Teno. El acceso. Exacto, la regulación. Y la gente lo que tenía que hablar era, bueno, sobre los beneficios, los inconvenientes y las propuestas, ¿vale? De esos beneficios, propuestas e inconvenientes que se recogieron en los 21, bueno, son 23 talleres, pero 21 en Buenavista, se trabajó una propuesta, o sea, se llevó un documento para devolver al pueblo de Buenavista todo lo que había hablado, ¿no? Entonces, ya después de haber pasado los talleres, se hace una reunión el día 12 para hacer esa devolución de los datos. En ese día 12, con la devolución de los datos, date cuenta que nosotros tenemos ese documento, un documento que hicieron los trabajadores de Territorio Hey, en el que si entras en heytenerife.es, están colgadas las aportaciones del pueblo de Buenavista. Eso te iba a preguntar precisamente, el pueblo de Buenavista, cualquier ciudadano de la isla, ¿no? Las aportaciones de cualquier ciudadano que participó en el proceso. Sí, no, pero es que vienen en documentos distintos, ¿vale? Porque se hizo un documento con la ciudadanía de Buenavista del Norte, ¿vale? Entonces, eso, si entramos en heytenerife.es, están colgadas desde el día 13 de septiembre. ¿Vale? 13 de diciembre. Perdón, de diciembre, sí. Entonces, nosotros tenemos 4 documentos. Esas aportaciones están en la web. Sí, se pueden ver. Sí, claro. Lo que ha dicho la gente, el vecino de Buenavista. Exacto, que al final, bueno, es un documento que fue elaborado por los dinamizadores o los facilitadores que llevaron el proceso a cabo. Bien. Vale, bien. Tenemos ese documento. ¿Y? Luego después tenemos otro documento más que fue el de expertos
y técnicos de la isla de Tenerife, en el que asistieron técnicos y expertos de la Universidad de La Laguna y además también pues técnicos de Cabildo, ¿no? En el que hicieron la misma metodología, beneficios, inconvenientes y propuestas. Claro, pero desde un punto de vista técnico. Exactamente. Con una criba técnica de esos inconvenientes, de esas ventajas. Sí, era como esa propuesta técnica, ¿no? Vale, sobre todo, ¿no? Y luego también tenemos otro documento que fue lo de la plataforma que lanzamos el proceso. Que ahí sí intervenían cualquier ciudadano de la isla. Exactamente. Vale, que allí es verdad, y también aquí tengo que, porque vamos a ver, o sea, las cosas hay que decirlas. Es decir, en el documento de Buenavista, se hicieron 366 intervenciones, de las que salieron 608 propuestas. En la de los técnicos, bueno, pues ya te digo, estuvieron allí pues más de una quincena de técnicos. Y exactamente ahora no sé el número de propuestas de ese documento, pero sí coinciden muchas de ellas con las que decían y planteaban de la ciudadanía. Luego tenemos otro documento que fue el de la plataforma. En la plataforma hicieron 12 intervenciones. También es verdad que, bueno, si entras en esa página, vemos cómo incluso hemos hecho un esfuerzo para difundir la página, pero al final la gente, bueno, pues participa la que participa en esa plataforma. Que también incluso hay cuestiones que coinciden con las propuestas que se han planteado. Y luego, por último, teníamos un documento político. Un documento político teniendo en cuenta que el Partido Popular de Buenavista, el Partido Popular nos hace llegar que no tienen una representación en Buenavista del Norte y que ellos querían participar. Por lo tanto, en este caso, pues el portavoz Manuel Ledesma nos solicita que hagamos esos talleres a nivel insular. Entonces eso se extendió a otros partidos, ¿no? que además están en el Cabildo, y se hizo ese documento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos 4 documentos, ¿vale? Ciudadanía de Buenavista, ciudadanía de Tenerife, expertos y grupos políticos. Y entonces, cuando estos técnicos que trabajan en el área de participación hacen una propuesta general en la que se nos presentan varias propuestas, y si te fijas en ese documento, y voy a centrarme en el documento de la ciudadanía de Buenavista, casi no me gusta hablar en porcentajes cuando no he sacado ese porcentaje, ¿no? Pero podría decirte, no sé si el 90 o 100% de lo que se ha propuesto se ha debatido en los talleres, y eso es algo que ha recogido la gente, los facilitadores. Nosotros ese documento que aquí estoy viendo yo, perdón, consejera, en esa plataforma heytenerife.es, concretamente, tal como tú señalabas, en la página web, en el proceso participativo de Teno, en formato zip con 4.309 KB, argumentos, documentación recogida del proceso, argumentos a favor y argumentos en contra, separados, con el nombre de las personas que escribieron, que presentaron propuestas. Por ejemplo, aquí la primera que veo, que es de hace 2 meses, es de un ciudadano que se llama Josué González Herrera. Entiendo que esto que estoy leyendo es de los vecinos de Buenavista solamente. No, esa es la plataforma. La general. Sí. Y la de los vecinos de Buenavista está aquí también en la web. Sí. Bien. Bueno, eso es importante lo que está señalando, porque yo le preguntaba al exalcalde antes de ayer que entendía, o que si él sabía, y yo desconocía exactamente que esto estaba publicado en la web, si de todo el proceso las aportaciones de los vecinos de Buenavista y no de Buenavista habían sido dadas a conocer por vuestra parte, ¿no? Por el Cabildo, porque si no hubiera sido así, hubiera sido un argumento que hubiera potenciado esas afirmaciones de Si Se Puede, y en parte también del Club Náutico de Buenavista y de algunos colectivos, donde hablan de poca transparencia en el proceso y de que tenían ustedes la decisión tomada antes de.
No, por eso empecé esta intervención de esa manera. Nosotros, el proceso estaba claro. A mí, otra cosa de la que, por ejemplo, se está diciendo, necesita más tiempo el proceso. Pero es que el proceso no ha terminado, el proceso no ha culminado. El proceso va a llevar un periodo de evaluación de un año, lo que es la decisión que se ha tomado. Y además se ha dicho en todo momento que en esa evaluación se iba a contar con unas comisiones de seguimiento en las que los vecinos iban a estar en todos momentos trabajando y proponiendo. Y además que tampoco es una cuestión que esté cerrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que planteamos con el proceso? Pues como te estaba diciendo, o sea, después de los talleres se hizo la devolución para que en esas reuniones, cuando se mantienen ese tipo de reuniones, es para que la gente diga, oye, pues de los datos que tú estás devolviendo, pues yo no estoy de acuerdo con esto, o sí estoy de acuerdo con esto. Pero, y eso es verdad también, que cuando hemos hecho esas reuniones, el diálogo no ha sido en esta línea, ¿no? Ha sido más bien en otro más de reclamación, que más que de ese diálogo, ¿no? Por eso digo yo que ahí es donde las oportunidades se han ido disipando, ¿no? Porque fíjate que en ese documento de la ciudadanía... Sí, acabo de abrir en la web, en un PDF, el documento que dice, que está comentando Corillanes, información recogida con la ciudadanía de Buenavista, diciembre 2016, proceso participativo para la regulación del acceso a Punta de Teno, un documento de bastantes páginas, 25 páginas concretamente. Sí, si vamos al índice de ese documento, verás que hay como unos 8 apartados que fue lo que habló la gente de Buenavista. Porque lo rico de este proceso es que no es una encuesta, la gente no decía sí o no a la regulación, porque ni siquiera se planteaba eso, se planteaba, oye, se va a regular, ¿cómo se va a regular? Beneficios, los inconvenientes. Sí, déjame que lo lea. En ese índice habla de beneficios, potencialidades, oportunidades de la regulación. En página 3, luego problemas, dificultades, inconvenientes y propuestas de la regulación en página 6, y luego sobre esos problemas, sobre el espacio protegido, 2, sobre el desarrollo de Buenavista, 3, sobre la regulación del acceso por carretera, 4, sobre la regulación de otros accesos, que serían los senderos, etcétera, entiendo. Por mar incluso, ¿no? Exacto. 5, sobre el mantenimiento y nuevos servicios. 6, sobre el proceso participativo. 7, sobre el estudio de capacidad de acogida del espacio. Y 8, otras ideas. Ese es el índice. Sí. Y luego en cada uno de estos aspectos pues están las opiniones, entiendo, de las propuestas de la ciudadanía, ¿no? Sí, y entonces... Que ustedes han resumido en este... Se han recogido tal cual. No dicen fulanito de tal ha dicho esto. No, en ese documento no. Fíjate que nosotros... ¿Y por qué no? Pregunto. En los talleres. Sí, porque aquí no dice... Bueno, después, a modo de conclusión, como ponen aquí, problemas y propuestas, sí, las propuestas, un resumen de ellas, ¿no? Digo, es lo que se ve aquí a la derecha, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no han hecho público también lo que cada persona ha dicho? Porque nosotros en los talleres, nosotros contábamos los asistentes, no pedíamos un listado de firmas de las personas que... ¿Las personas no se identificaban? No. ¿Cómo sabías que eran vecinos de Buenavista? Bueno, porque realmente eran, si por ejemplo son socios de la asociación de mujeres, pues vamos, eran principalmente, sí, de todas maneras los facilitadores, esa parte lo tenían más ubicados, más igual. Controlado, digamos. Sí, y sobre todo porque fíjate que no solo se hizo esto, se hicieron incluso... O sea, perdona, para yo... O sea, que estas propuestas... Incluso por ley de protección de datos, es un poco también... Estas propuestas vecinales están recogidas de esos talleres. Los facilitadores de lo que se hablaba en los talleres hacían estos resúmenes que estamos leyendo aquí, ¿no? Y eso fue lo que ellos el día 12... Que, por cierto, el exalcalde sí decía antes de ayer que el trabajo de los facilitadores, del personal técnico del proceso, fantástico. Sí, no, y es eso. Lo señalaba exactamente. Lo que tú estás comentando en ese documento es lo que ellos han hecho. Tú date cuenta que nosotros no fuimos a esos talleres, porque en realidad, si tú vas a una asociación,
el facilitador está con los miembros de la asociación trabajando, debatiendo, reflexionando y haciendo estas propuestas, ¿no? Facilitando. No puede haber allí ningún elemento externo porque eso un poco condiciona el proceso, claro. ¿no? Entonces, fíjate que en el índice tú has nombrado ocho cuestiones que la ciudadanía ha nombrado. Sí. Por ejemplo, de este proceso no solo se habla de la regulación, y es lo enriquecedor del proceso, se habla sobre medidas del espacio, sobre medidas de espacio natural. No solo se habla sobre la regulación del acceso, exacto, sino también sobre el espacio natural, sobre el estudio de capacidad de acogida, exacto, sobre el mantenimiento del espacio y nuevos servicios, vale, sobre regular otros accesos también. Exactamente, entonces. Y algo importante que leo aquí, en el apartado 2, sobre el desarrollo del municipio propiamente de Buenavista. O sea, entiendo que lo que de todo este proceso se está hablando beneficie al municipio en general, no solo al espacio de Punta de Teno, ¿no? Y donde pone otras ideas, si vamos al documento dentro, habla mucha gente de la no regulación también. O sea, nosotros recogemos todo lo que habló la gente, ¿no? Todo lo que hablaron las personas que participaron en este proceso. Entonces, de esos 8 apartados, nosotros... Sí, por ejemplo, aquí en otras ideas, permíteme, ¿sí? Habla a la izquierda, la columna de la izquierda, problemas. La propuesta de la regulación está impuesta y preconcebida, mal punto de partida, falta de conocimiento con el que se cuenta para la regulación, pérdida de confianza en la administración. Propuestas. El medio ambiente se ha visto afectado por la falta de infraestructura, no de regulación. La riqueza ya está, hay que conservarla y protegerla con una intervención mínima en servicios. Y luego debajo dice no a la regulación, acceso libre para todas las personas con sus vehículos, tener acceso libre por carretera, dejar el acceso tal y como ha sido hasta ahora, dejar Punta de Teno como estaba. Por eso te digo que en y luego habla incluso de realización de un túnel entre los tanques redondos y Cuchillo atravesado. O sea que aquí se ha dicho lo que la gente ha entendido que quería decir. Sí, no, está claro. Se ha recogido por parte del área de participación, se ha recogido lo que han dicho los vecinos. Entonces, ¿cuál es el inicio? Nosotros tenemos que decir, o sea, una cosa es el proceso, que además el proceso ha estado no avalado por gente experta, tanto, bueno, pues Cristina Molina, que es una experta en metodologías participativas, con todas las personas que trabajan en el área, que son expertos también en metodología. Luego después también incluso Vicente Zapata, profesor universitario, también nos ha echado una supervisión al proceso. Incluso fue Vicente el que nos dice, oye, vamos a ir a los expertos a hacerles el taller. Incluso también lo hemos llevado, aprovechando que Tomás Villasante, que es un sociólogo que además se ha dedicado toda la vida prácticamente a estos temas, también teniendo la oportunidad, cuando hicimos el segundo encuentro las semanas pasadas, también pues le echó un vistazo a la metodología y al proceso que se ha llevado a cabo. Y la verdad que, bueno, pues ha estado bastante interesante. Él decía que en procesos participativos de esta índole, en los que la gente se sienta, reflexiona y construye colectivamente todas esas propuestas que tú tienes ahora mismo allí en ese documento, que cualquier persona se puede descargar de la web, la gente puede participar en un 2% y en Buenavista ha participado en un 8%, porque no es lo mismo. Una encuesta, no es lo mismo una encuesta a esto que tenemos aquí, no es lo mismo, la metodología es totalmente distinta. Fíjate que nosotros en los talleres hablábamos... Claro, porque aquí el proceso de participación se realiza en esos talleres y entiendo yo que es una reunión de charla donde... De 2 horas. La gente está mucho más distendida y de lo que se habla allí, esos facilitadores hacen un resumen que obviamente no manipulan, claro. No, porque además es copia en tarjeta. ¿Se graba en audio también para que quede constancia? La verdad que nosotros no lo grabamos. No sería mala idea, ¿no? ¿verdad? Lo planteamos. Después, pero... No, digo como aportación. Aunque después, o incluso sí, ¿por qué no? La grabación de cada uno de los talleres en audio. Nosotros lo planteamos en su momento, pero no vimos necesidad, porque luego, por lo menos en estos principios del proceso,
No tanto, ¿no? Porque luego la gente tiene que Se saber corta si un le poco. están grabando. Claro, tiene que saberlo por la ley de protección de Sí, datos. no. Y por supuesto, yo creo que es un poco también en un ambiente más, en ese clima de claridad, de confianza que tienes que crear, ¿no? Decir, a ver, me estás grabando y qué vas a hacer con esto, ¿no? Claro, sí, también es verdad. Yo creo que es una cuestión esa, pero fíjate, volviendo otra vez al documento, entonces hay muchas cosas todavía de las que debatir. Si nos fijamos en cada una de las cosas, hay que partir de lo siguiente: el área de medio ambiente. En el PRUC se plantea la regulación. Segundo, por temas de protección ambiental. Incluso hay propuestas, perdón, Cori, de también en cuanto a la regulación de otros accesos, como por ejemplo el acceso por mar y en los senderos. Hay propuestas vecinales, siempre estamos hablando en el documento que estamos viendo de vecinos de Buenavista, ¿no? Exacto, sí. De regular incluso el acceso también por mar. Exactamente. Cosa que no se ha planteado, ¿no? En ningún momento. O sea, cualquiera puede llegar ahí con su lancha y, en fin, fondearla ahí y estar ahí todo el día. Ese acceso no está regulado. No, Y hay pero gente los de Buenavista vecinos- que incluso quiere regular el acceso por mar y que haya un punto de recogida y desembarco por mar también, ¿no? Claro, y todas estas cosas necesitan un debate. Con lo cual, perdón, consejera, vamos a seguir después de la publicidad en la entrevista, Sí. con lo cual, una respuesta rápida para irnos a Publi, Sí. de esa polémica, entre comillas, surgida en la prensa escrita, con respecto al propio Club Náutico, Sí, con respecto al propio grupo de Sí se puede en Buenavista, por lo que se puede desprender del propio proceso y de lo que estamos leyendo, si tenemos en cuenta incluso que hay gente que también ha propuesto lo que estamos hablando, de regular más todavía de lo que en principio se está, en fin, se ha puesto como primer punto, que es hasta el día 14 abierto el acceso por carretera. A partir del día 14 se podrá ir también sin coste de lunes a viernes, y los fines de semana se tendrá que coger una guagua al precio de €1, etcétera. Podríamos concluir en que tú entiendes, y es la pregunta, no quiero yo hacer una reflexión o de opinión, sí. es la pregunta, ¿tú entiendes que esta polémica en cierta manera está maximizada? Bueno, yo evidentemente... Brevemente y luego lo desarrollas más. Vale, vamos a ver. Yo sinceramente creo que tanto el Club Náutico, que ha presentado una firma no... 5.000. Sí, 5.348. Ujú. No va... Lo que la gente firmó, por lo menos los documentos que nosotros tenemos, no va en contra de la propuesta que nosotros hemos hecho, y luego te lo voy a explicar con más detalle. Y no sé si está más, yo creo que sinceramente ha sido una cuestión de dialogar más, porque al final cuando dialogas con ellos en pequeños grupos, te comentan que bueno, que sí, que hay cosas en las que están de acuerdo, ¿no? Hay cosas en las que no, como en el caso de la guagua, que no estaban de acuerdo con la guagua. Pero es que en ningún momento, vas a ver, en ningún Sí, momento... criticaba Antonio González Fortes que Carlos Alonso ha señalado que en principio Titsa y luego que a lo mejor una empresa privada, no sé cuánto, y veía ahí el exalcalde, bueno, pues algo que no le gustaba, ¿no? Bueno, yo respeto lo que él pueda, Sí, claro. lo que pueda ver, está claro, ¿no? Pero es más, con el tema, por ejemplo, de la guagua, porque claro, el Club Náutico plantea poner ahí una valla, no donde el acceso principal, sino un poco más pasado lo que son los, no sé ahora cómo... Un poquito más adentro de la carretera de donde está la valla actual. Vamos. Sí, no, un poco, kilómetro. bastante. Entonces, sí, que es por donde está la cooperativa y Ajá. pasar un poco ese espacio. Entonces, porque Casi llegando entonces a... Sí, pero tú date cuenta que de ahí hasta la punta de Teno hay que caminar 2 kilómetros. Ajá. Entonces yo creo, y además el grupo político de Si se puede, no a lo mejor en Buenavista, o incluso, mira, por ejemplo, Si se puede forma parte de la comisión de seguimiento, y en ningún momento nosotros en la comisión de seguimiento nos manifestó Comisión de seguimiento de todo esto de la toma de decisiones, del Ujú. proceso de participación.
Y luego, pues, con otros miembros de Si se puede... Buenavista, ¿si se puede Buenavista o si se puede Insular? Si se puede, en Buenavista forma parte de la comisión de seguimiento. Exacto, sí. Y allí no manifestó nada en ese sentido, pero hemos tenido conversaciones con otros miembros de Si se puede y están muy a favor del transporte colectivo. Pero, por ejemplo, en el tema de la guagua, que era un poco una de las propuestas que se planteaba. El Club Náutico, el que hacía de los del Club Náutico. Sí, pero la guagua cuesta €1,45 el servicio y hay una reducción a €1. Entonces, realmente es el servicio en sí, a ver, ¿dónde está? O sea, no se ha planteado la oportunidad de negocio, sino un servicio. Hay una que parte además está subvencionado. Que subvencionará el propio Cabildo, o ayuntamiento. exactamente. Entonces, hay cuestiones en las que hay que detallar quizás un poquito más, ¿no? Ya. Bueno, vamos a escuchar unos minutos de publicidad. Seguiremos conversando con Cori Llanes, con la consejera insular de Participación Ciudadana, sobre este proceso participativo sobre el espacio de Punta de Teno, sus accesos, la regulación de esos accesos, la regulación en el propio disfrute del espacio, que desde luego yo, incluso al final de la entrevista con Antonio González Fortes, si la escuchaste, consejera, me permití manifestar una reflexión al respecto, una opinión personal, y la ofreceré también hoy al final de esta entrevista. Escuchamos publicidad, pasan 10 minutos de las 12 del mediodía. Llega la Navidad. Nuestro deseo, que se cumplan tus sueños. Icoden Daute Radio, 91.4 FM, Internet y dispositivos móviles con aplicación propia.